Hola, si estás viendo esto es porque posiblemente eres un integrador solar o estás en la industria solar en México. Y en este video te voy a enseñar a cómo agregar 500,000 pesos mensuales extras con clientes residenciales, comerciales e industriales, todo en piloto automático y en un modelo basado en resultados. Todo esto trabajando menos horas, de manera más inteligente y con sistemas diseñados específicamente para la industria solar. Así que puede que al inicio te parezca un poco exagerado lo que estamos proponiendo, pero te voy a mostrar cómo lo hemos hecho con múltiples de nuestros clientes. Para darte un poco de contexto, en los últimos 6 meses hemos generado un promedio de 18 millones de pesos mensuales en pipeline para nuestros clientes. Tan solo en los últimos 7 días generamos alrededor de 239 oportunidades, tanto comerciales como industriales. Y el número de aquí, por cierto, ignóralo, es genérico. Y te muestro también capturas de pantalla de nuestros clientes que ya tuvieron reuniones con los prospectos que entregamos, ya están en contacto con ellos y asimismo ya han obtenido recibos de luz para poder enviar sus propuestas y cotizaciones a estos prospectos. Y ahora, los prospectos que hemos entregado son de empresas que posiblemente ya conoces, empresas como Lear Corporation, Valeo, Pixa, HEB, Soliplas, Domi, Cuprum Automotriz, Destilería Ordenine, Sanmina y muchos más. Esto por la parte industrial. De la parte comercial hemos entregado prospectos de tanto de hoteles, gasolineras, moteles y clínicas y muchos más. Y esto es importante porque también otra cosa a agregar es que al inicio nuestro enfoque era simplemente la parte comercial e industrial, pero hasta hace unos meses, más o menos hace 2, decidimos ya entrar también en la parte residencial. Eh, y ya hemos dado resultados tanto en ciudades grandes de la República como en locaciones o lugares más rurales, por decirlo de alguna manera, por lo que nuestros sistemas realmente funcionan en todas situaciones y todas las industrias. Ahora, en cuanto a recibos, hemos obtenido de diferentes tamaños. Para la parte industrial tenemos recibos de hasta 1.700.000, 700.000, 246.000, 208.000. Para la parte comercial, 28.000, 26.000, 22.000. Hemos obtenido hasta de 60.000 en esta parte comercial. En residencial, bueno, pues sabes, los recibos son más pequeños, pero son 13.000, 11.000, 8.000. Y realmente podríamos seguir así. Tenemos muchísimos que hemos obtenido para nuestros clientes. Y es importante mencionar que todo esto lo hemos logrado con sistemas automatizados, donde nuestros clientes se encargan únicamente de cerrar la venta, porque nosotros les entregamos el prospecto calificado e interesado y muchas veces agendado, y sobre todo que tienen el interés en lo que ellos ofrecen. Entonces eso es un gran plus para que ellos puedan únicamente cerrar las ventas. Así que te quiero platicar un poco más de para quién es este sistema realmente. Bueno, realmente nuestros sistemas están diseñados con principios fundamentales de marketing, por lo que funcionan en cualquier industria. Eso es un hecho. Sin embargo, nosotros creemos mucho en la especialización, porque esto permite obtener mejores resultados. Por eso, únicamente trabajamos con empresas solares que cumplan con los siguientes requisitos, dependiendo del tipo de sistema que estén buscando. Para la parte residencial, en este caso no es tan estricto lo que pedimos, simplemente que tengan la capacidad de desarrollar más instalaciones mensuales. Es lo único que pedimos. Y puede que estén en el punto en el que actualmente dependen de referidos, eventos de industria o cualquier otro método que te puedas imaginar. Y quizás ya has probado algún otro sistema para generar clientes, pero pues no has tenido el éxito que deseas. Para la parte comercial e industrial, lo que buscamos es, o los criterios que pedimos como mínimo, es que ya operes en 3 estados al menos, que ya tengas un sistema de ventas probado y que funcione, que ofrezcas diferentes esquemas de financiamiento a tus clientes y sobre todo que garantices calidad y seguridad en tus instalaciones. Asimismo, y ya como último, pero esto es de lo más importante, es que tengas casos de éxito previos en las industrias o comercios a los que quieres llegar. Esto es fundamental para obtener buenos resultados. Así que si cumples con esto, quédate en este video, te voy a enseñar cómo implementar estos sistemas para que lo puedas hacer desde hoy mismo. Entonces, tu problema actual o la situación en la que posiblemente estés. Puede que estés arrancando o ya hayas arrancado tu empresa solar y te topas o te encuentras con el mismo problema. No sabes cómo generar oportunidades de venta de forma predecible. Y quizás al inicio comenzaste vendiéndole instalaciones a tus amigos, a tu familia, al compadre o al amigo del compadre, pero te das cuenta que tarde o temprano eso se acaba. Y cuando dependes de referidos, lo único que pasa es que, bueno, primero habla bien de tu trabajo, porque lo que haces es de calidad, por lo tanto te refieren. Pero el problema de esto, el lado negativo, es que llegan las temporadas bajas o los meses muertos. Y pues la realidad es que cada mes empiezas desde cero, porque tú no controlas si llegarán clientes y tampoco controlas
por lo tanto, si habrá ingresos suficientes ese mes para la empresa. Y ya ni hablamos de pagarte, ¿no? Y esto en el caso de que estés en la parte residencial, lo que vais empezando. Pero si ya tienes una empresa más grande, si ya tienes un equipo, pues la incertidumbre es todavía más grande, porque ya tienes que pagar nómina, proveedores, rentas, herramientas, software, y a veces tu ingreso personal, como te decía, es igual o más impredecible que los ingresos de la empresa. Y eso desde luego trae problemas como estrés, frustración, desgaste. Y te digo, si estás en la etapa en la que haces todo, donde te pones la gorra de instalador, vendedor, cobrador, contador, etcétera, pues vaya, basta uno de estos problemas para que todo el negocio se vaya abajo, porque en ese momento tú eres el negocio, y si no estás tú, no hay nada, así de fácil. Entonces aquí te muestro un pequeño diagrama, un embudo de la parte de referidos. Puede que tengas muchos referidos, esto va a dar quizás un par de proyectos esporádicos e impredecibles, desde luego, por lo que te dará falta de oportunidades reales, porque no lo controlas, y dará como resultado que muchas veces tengas meses en blanco o cero de ingresos, porque no puedes controlar si llega un referido o no y si te recomiendan o no, así de fácil. Lo que dará como resultado que tengas estrés, frustración y desgaste, y como puedes ver aquí se invierte porque empieza a crecer, pero las partes negativas, desafortunadamente. Y luego, otro de los problemas que hemos visto con nuestros clientes, y sobre todo en la industria actualmente, es la parte de la competencia barata, o como le llaman el hombre panel, ¿no? Que básicamente son instaladores que quizás antes estaban en otra industria, se movieron a la parte solar y pues no, bueno, en general no venden garantías, no garantizan seguridad a sus clientes, y desde luego su equipo y quizás sus costos son súper bajos comparado con una empresa, porque quizás él es nada más él y el chalán, los que instalan y los que hacen el negocio, ¿no? Por lo tanto, pues sí, sus costos son nada comparado con los de una empresa. Y pues sí, te repito, garantía y seguridad es algo que no conocen y por lo tanto sus precios son tan bajos que pues es complicado competir contra ellos, ¿no? Si tú eres una empresa. Em, y pues bueno, te dan como resultado instalaciones como las que ves aquí, ¿no? Sin comentarios, o prácticas malas como las que ves en esta foto. Entonces, esto es un tema muy importante porque muchas veces lo que pasa es que eh, estas personas que venden barato se llevan las ventas, pero adicional a eso, hemos visto que muchas veces estas personas tienen sistemas que sí generan clientes, por lo que independientemente de si garantizan seguridad o no, o buenas o calidad, tienen la oportunidad de estar generando prospectos constantemente. Entonces, eso es algo que les da un plus adicional, ¿no? Comparado quizás con otras empresas que ya veremos más adelante, pero que quizás tienen todo, garantía, seguridad, financiamiento, etcétera, y no garantizan y no tienen sistemas de generación. Entonces, no tienen cómo llegar a los clientes y no tienen cómo generar esas oportunidades. Pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces, eso por la parte residencial, que son proyectos más pequeños, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando estamos hablando con nuestros clientes, nos mencionan que prefieren saltar a la parte comercial e industrial para evitarse toda esa problemática del hombre panel, porque ellos ya no pueden competir en residencial, ¿no? Y desde nuestro punto de vista es algo completamente válido, pero no es funcional. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a la parte comercial e industrial queriendo escapar de ese problema, y cuando llegan allá se dan cuenta que también está allá en esa industria. Y lo peor de todo es que es todavía más difícil conseguir oportunidades de venta allá y desde luego cerrar ese tipo de proyectos. Entonces, realmente no puedes escapar de esto. Tarde o temprano tienes que buscar la manera de solucionar estos problemas, porque en realidad tener poca predictibilidad de ventas va a hacer que tengas dos cosas. O baja los precios para poder competir, o sacrificar las ventas. Así de fácil. Entonces, desde luego a nadie le gusta sacrificar las ventas o tener pocos márgenes, pero si no tienes, vaya, si no tienes oportunidades, si estás en escasez, pues no te queda de otra, ¿no? Y te lo digo esto porque realmente sabemos que anteriormente te mencioné que entregamos los prospectos, pero sabemos que tú lo que buscas no son prospectos, ni siquiera agendar llamadas, ni siquiera visitas. Tú lo que quieres son ventas. Y eso lo puedes conseguir cuando existe un sistema que genera, califica oportunidades de manera constante y de forma automática. Así que si estás aquí, no te preocupes, te voy a explicar cómo hacerlo. Antes de eso te quiero platicar un poco de mi experiencia. Yo me gradué como ingeniero en negocios energéticos por el Politécnico. Posterior a eso lancé InnovaOut, una tienda de e-commerce que estaba enfocada en productos para exterior
Y fue ahí donde descubrí el gran potencial y el verdadero poder que tienen los anuncios en redes sociales. Porque con eso, un anuncio bien estructurado y bien hecho y targeteado a la audiencia correcta puede generar retornos maravillosos si sabes hacerlo de la manera correcta. Posterior a eso, trabajé en el Fideicomiso para el ahorro de eficiencia eléctrica, mejor conocido como FIDE, donde evalué más de 25 proyectos solares que tuvieron un valor de más de 2 billones de pesos. Después, formé parte del área comercial de un broker solar en Estados Unidos llamado M&M Energy Innovations. Y esta experiencia también fue muy importante para mí porque realmente el estar en ese entorno donde, pues vaya, Estados Unidos es un ambiente mucho más competitivo que en México, y ver cómo operan este tipo de empresas me permitió, digamos, abrir la mente y ver qué es lo que hacían allá para ser precisamente más competitivos. Entonces muchas de las cosas que te voy a enseñar hoy vienen también en parte de allá. Posterior a esto, pues bueno, fundé Verel Media, la agencia de generación de prospectos más grande de México, y te darás cuenta en breve cómo solucionar los problemas que te acabo de decir. Entonces, vamos allá. ¿Cómo agregar 500,000 pesos mensuales en piloto automático? Para esto, primero quiero mostrarte 3 conceptos muy básicos, pero que son clave para entender estos sistemas. El concepto número 1, valga la redundancia, es validación de concepto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tener un concepto probado es fundamental, porque esto es la fórmula en la que cierta cosa o proceso funciona con buenos resultados, y esto requiere prueba y error. Y sabemos que lo anterior, o sea, la prueba y error lleva implícito tiempo y dinero invertido para encontrar qué funciona y qué no funciona. Así de fácil. Sin embargo, es fundamental tener un concepto validado porque no puedes permitirte hacer nada más como escalar o automatizar algo que aún no está probado, que ya funciona y que funciona de la manera adecuada. Como te muestro aquí en la imagen, escalar sin validar solo amplifica los errores. Puedes tener un sistema terrible y si lo si lo automatizas y lo escalas, pues estás automatizando y escalando puros problemas, así de fácil, y cosas que no sirven. Entonces, ese es el punto número 1. El concepto número 2 es escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar la capacidad de un sistema sin sacrificar los resultados del mismo. Puede que en este punto, lo que realmente menciona esto es que pasas de contactar prospectos uno a uno a contactar quizás miles de prospectos al instante. Y esto cuando te ahorras tiempo y esfuerzo. Así de fácil. A ver, te pongo un ejemplo. Supongamos que tu meta es obtener 10 clientes al mes. Y tienes que invertir la siguiente cantidad de tiempo y dinero para obtener un cliente. En este caso son 3 horas al día, que equivalen a 18 horas a la semana. En la parte monetaria depende de tu sistema. Y aquí en sistema puedes reemplazar realmente lo que sea que tú hagas para generar clientes, ¿no? No sé, llamadas frías, canvaseo, asistir a eventos, lo que tú quieras. Ahí puedes ajustar con la monetario. Pero supongamos en este caso que 18 horas a la semana te traen un cliente, ¿no? Con esos números tendrías que invertir 180 horas al mes para generar esos 10 clientes. Pero eso significa que tienes que invertir 8 horas al día, más la inversión monetaria que requiera tu sistema. Entonces, ese es un gran problema, porque si tú eres el motor de la empresa, pues vaya, ¿de dónde vas a sacar 8 horas extra al día para poder hacer eso más lo que requiere la empresa, ¿no? Las instalaciones y cualquier otra actividad que tengas que hacer. O sea, es humanamente imposible, así de fácil. En cambio, con un sistema que es verdaderamente escalable, puedes multiplicar los resultados que obtienes utilizando la misma cantidad de energía, tiempo y esfuerzo, o muchas veces menos. Por ejemplo, aquí estás invirtiendo la misma cantidad de tiempo y quizás un poco más en la parte de dinero, y con un sistema correcto puedes llegar quizás a 4 o 8 clientes o muchos más, comparado con lo que teníamos anteriormente. ¿Ves la diferencia? Por eso es muy importante este concepto. El siguiente concepto es automatización. Y un punto importante a mencionar es que el ser humano no está hecho para hacer tareas repetitivas. Porque esto acaba con la creatividad, la motivación y las ganas de hacer el trabajo. Y esto se ve reflejado desde luego en los resultados. Y te muestro aquí una noticia que encontré donde una fábrica china reemplazó el 90% de sus humanos o de los trabajadores por robots, y la producción aumentó en un 250%. Cabe mencionar que esta noticia ya es algo vieja, es de 2017, así que te imaginarás que esto simplemente ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, no me refiero a que todo lo que hagamos se tenga que reemplazar por un robot o que nosotros vayamos a ser reemplazados, perdón, eso es otro tema.
Pero a lo que sí me refiero es que muchas veces y en muchas tareas es más útil implementar sistemas o implementar, vaya, de manera general, hay que implementar la inteligencia artificial y las automatizaciones donde son más útiles y que muchas veces son mejores que un humano. Específicamente me refiero a la parte de automatización de procesos y tareas repetitivas. Y en nuestro caso, lo que venimos aquí en este video, es específicamente la calificación y seguimiento automatizado de los prospectos. Esto es para lo que nosotros utilizaremos esta inteligencia artificial y las automatizaciones. De esta manera, puedes dejar que la inteligencia artificial haga su magia, encargándose de hacer procesos repetitivos de manera instantánea, sin importar la hora, el día y lo que esté pasando, ya que al eliminar la variable humana, eliminas por completo las distracciones, el cansancio, la energía, que quizás hagan los seguimientos de manera apática o que simplemente no se den cuenta o olviden que tienen que hacerlo, o en el peor de los casos que decidan no hacerlo, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial siempre tendrás el resultado esperado, siempre y cuando lo hayas configurado de la manera correcta. Entonces, ahora que ya conoces estos tres conceptos, podemos ir directamente a empezar a mostrarte cómo generar prospectos. Entonces, bueno, ya hablamos de ello, necesitas primero el concepto validado y una vez que tienes eso, puedes implementar lo que es escalable y automatizarlo para ahora sí tener una máquina de adquisición de clientes que trabaja 24/7 sin que tú tengas que estar moviendo un dedo. Así que algo importante a mencionar es que nosotros en este video pues ya te daremos los conceptos validados, por lo que te puedes ahorrar la prueba y error para encontrar qué funciona y qué no. Entonces, previo a eso te quiero mostrar algunos de los métodos que ya existen y que seguramente ya has escuchado. Quizás los viste en un post random de ahí de LinkedIn o en cualquier otro lado. Pero es importante que los conozcas. Métodos me refiero para generar clientes, ¿no? Desde luego. Y hay de todo, desde métodos tradicionales hasta métodos más novedosos. Por ejemplo, tenemos la parte de llamadas frías, el canvaseo y exposiciones o asistir a eventos de industria, que desde luego quizás varios de ellos tienen un costo bajo y tienen pros como tener el control total en el caso de las llamadas frías y tener feedback directo y cercanía con las personas o prospectos como el canvaseo. Pero el problema de estos métodos es que en realidad tienen muy baja conversión, consumen mucho tiempo y son poco escalables. En el caso, por ejemplo, de las expos, pues desde luego das a conocer tu marca, obtienes nuevas relaciones y generas prospectos, es un hecho. Lo malo es que pues no puedes ir a una expo todos los días, ¿no? Y desde luego para llegar ahí tienes que hacer una inversión y desde luego no tienes el control de si va a funcionar o no, o si al menos vas a encontrar como mínimo un prospecto. Desde luego es algo que no tienes control sobre ello. En el parte de los métodos más novedosos tenemos por ejemplo Google Ads, y lo bueno de esto es que al ser Google un motor de búsqueda, cuando alguien busca paneles solares, por ejemplo, es porque ya tiene la intención. Entonces, eso es un gran plus. La parte mala de esto es que requiere inversión publicitaria alta y sobre todo que necesitas un landing page que esté optimizado para conversión. Porque puedes tener a miles de personas todos los días cliqueando en tu anuncio y yendo a tu página. Pero si tu página es terrible y no puedes, vaya, no está optimizada para que te den los datos y convertirlos en prospectos, pues de nada sirve, porque es como tener una cubeta con hoyos. O sea, de nada sirve porque se va a vaciar, así de fácil. LinkedIn, por ejemplo, lo bueno de esto es que es una plataforma B2B, es muy fácil de usar. Si estás viendo este video es muy probable que ya lo tengas. Y lo malo de esto es que es poco escalable, perdón. Tú puedes seguro intentarlo, lo puedes intentar o quizás ya lo has visto, que al intentar buscar clientes por ahí es muy fácil que te restrinjan la cuenta, incluso sin usar automatizaciones, y pues la cantidad de personas que puedes contactar está muy limitada, por lo que es una de las cosas a tener en cuenta. Por otra parte, la parte de ads en LinkedIn, misma historia que Google. Son en este momento, o al menos cuando estoy grabando esto, no son tan viables porque son muy caros y el retorno no es tan alto comparado con otras herramientas o otros modelos que son mucho más viables ahorita, como los que te voy a enseñar. Otra de las estrategias o sistemas es email. Bueno, lo bueno de esto es que llega a tomadores de decisiones directamente, si lo haces bien, es escalable, es medible y automatizable. Como puedes ver, esto es lo que estamos buscando, que sea escalable y automatizable. El problema de esto, o lo malo, es que si no lo haces de la manera correcta, tienes riesgo muy alto de irte spam, de que no contactes a las personas adecuadas y que no te respondan, ¿no? Así de fácil si lo haces mal.
Meta Ads. Lo bueno de esto es que crea la demanda local. No importa, te digo, dónde estés. Puede ser una ciudad enorme, un pueblo muy reducido, muy rural, y aún así vas a obtener resultados. Es escalable y automatizable y te digo, sirve en cualquier lugar básicamente. Lo malo de esto es que requiere una inversión en presupuesto. No se compara ni de chiste con Google Ads o LinkedIn Ads. O sea, es mucho más barato si lo quieres ver así. Y, y si la estrategia que implementas no es la correcta, no te va a dar los resultados que esperas. Por eso es importante hacerlo todo con la estrategia correcta. Entonces, ahora que ya conoces los métodos que existen, los pros y los contras, te voy a explicar los métodos que nosotros utilizamos, que están 100% probados y que te van a dar resultados en este video. Los que utilizaremos son Meta Ads e email. Esto será para obtener diferentes tipos de prospectos, ya verás más adelante. Así que vamos directo al grano. ¿Cómo generar prospectos industriales? Bueno, residenciales, perdón. Vamos primero con la parte residencial. En este caso, nuestro sistema consiste de 3 pasos. Es la parte de generación de prospectos, calificación inteligente, seguimiento con inteligencia artificial y automatización con citas, que en realidad se mezcla con seguimiento. Así que vamos paso por paso. Primero, generación de prospectos. Para este tipo de prospecto que es residencial, la mejor forma de generarlos es mediante publicaciones de anuncios en Meta Ads, los cuales se muestran en Facebook e Instagram. Te preguntarás por qué Meta Ads y por qué no quizás Google o LinkedIn. Bueno, adicional a lo que te mencioné de los costos tan elevados y extras que se requieren para que las otras plataformas funcionen, en Facebook e Instagram hay 3.5 billones de usuarios únicos activos en estas plataformas. Lo que significa que si tú pones un anuncio ahí, tienes altas posibilidades de que una gran posibilidad de gente lo vea y vean lo que ofreces, todo esto al mismo tiempo, así que tú tengas que ir uno por uno, ¿ves? Para darte perspectiva, imagina a alguien que va casa a casa, local por local, como en el ejemplo que te mencioné antes, ofreciendo sus servicios de instalaciones de paneles solares, uno por uno, persona por persona. Con los días, en cambio, con los anuncios correctos en estas redes, puedes llegar a miles de personas en un solo día, con mucho menor esfuerzo y hacerlo de una manera más efectiva. Y es como tocar miles de puertas en un instante. Así es Meta Ads. Y si no me crees, pues basta con que revises la biblioteca de anuncios de Facebook. En este momento hay más de 50,000 anuncios activos ofreciendo solar. Aquí lo puedes ver. Y si te digo, si todavía no me crees, tú puedes googlearlo. Pon biblioteca de anuncios, pon la palabra solar y te encontrarás todos los anuncios que hay. Y ahora que ves esto, pues realmente es importante para mí mencionarte que estos anuncios están ahí no porque a las empresas les guste gastar su dinero o desperdiciarlo en anuncios bonitos. No, lo tienen ahí porque están obteniendo clientes constantemente de esa manera. Entonces, ¿ya entiendes por qué te digo que esta es la mejor manera de generar este tipo de prospectos? Bueno, ahora que lo entiendes, pues posiblemente te preguntes, ¿qué anuncios pongo? ¿No? Bueno, de manera general, lo que te recomiendo es lo siguiente. 1. Anuncios estáticos. Con esto me refiero a imágenes y esto los puedes hacer con Canva, actualmente ChatGPT y básicamente herramientas de edición que quizás no son tan complejas, pero también te pueden dar buenos resultados, ¿no? Aquí te puse el ejemplo. Eh, También puedes ya implementar la parte de videos que funcionan muy bien con algo de edición. No tiene que ser tampoco tan elaborada, pero que sí sea al menos estéticamente agradable y que cumpla con el objetivo. Para esto puedes utilizar herramientas de edición como CapCut, que está a la disposición de todos. Y si quieres ir un paso más allá, puedes utilizar videos hechos con inteligencia artificial. Ahí existen una infinidad de plataformas, aquí te pongo solamente una, bit.io, pero realmente es cosa de que busques qué es lo que mejor funciona para ti, cuál es la que mejor te acomodas y sobre todo que estés viendo constantemente, porque ahorita te pongo una plataforma, pero la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que lo que hoy es lo mejor, mañana quizás ya no lo es, ¿no? Entonces es importante que estés actualizando constantemente esto para ver qué plataforma te conviene más. Entonces, de manera general, estos son los 3 tipos de anuncios que te recomiendo. Considera un presupuesto mínimo de 200 pesos por día. Te repito, mínimo. Idealmente, súbelo. O sea, mientras más lo subas, desde luego, mejores resultados vas a tener una vez que ya tengas los anuncios correctos puestos, ¿no? Entonces, con este presupuesto, con esos anuncios y algo de configuración básica, al momento de lanzar los anuncios estarás ya generando prospectos. Ahora, genera los prospectos y luego, bueno, pues de nada te sirve tener 1000 prospectos si ninguno de ellos califica para lo que buscas. Y este es un error muy grande y que pasa todo el tiempo, lo veo todo el tiempo en Facebook. Básicamente las empresas lanzan sus anuncios y lo que hacen es mandarlos a WhatsApp directamente. Y esto lo hacen sin saber
siquiera su consumo, si son dueños del hogar o si de manera general están interesados o si califican, ¿no? Así de fácil. Entonces los mandan y no tienen ni idea de qué pasa con el prospecto, de su situación. Y ese es un gran problema porque realmente lo que estás haciendo es, como te digo, si estás mandando, imagina, 1000 prospectos, pues ahora tienes que tú que calificar manualmente 1000 prospectos. Y de esos 1000, quizás solo un pequeño porcentaje va a estar calificado e interesado. Y las posibilidades de que tú te distraigas con prospectos que, pues no quiero, bueno, va a sonar feo, pero con prospectos basura que no califican, es muy alta. Entonces, lo ideal es poder calificar a esos prospectos antes de que tengan contacto contigo. Y eso es muy importante porque esto es crucial para un buen sistema. Entonces, ahora te preguntarás, ¿cómo los puedo calificar de manera automática? Bueno, existen en realidad diferentes métodos. Los que te voy a mostrar aquí son utilizar una landing page y formularios con lógica condicional. En el caso de la landing page, es muy simple. Te pongo aquí un ejemplo, ¿no? Básicamente es, tú le das clic al anuncio, te redirecciona a una página donde el objetivo de esta página es incrementar la confianza del prospecto y que llenen el formulario donde van a dejar sus datos personales, quizás el nombre, teléfono, correo y preguntas de calificación, que son lo que nos interesa. Consumo que tienen, dónde están ubicados, si son dueños del hogar o no, etcétera. ¿Cuál es el problema con esto? Que como te mencioné, igual que en Google, necesitas tener esto muy bien optimizado, porque en este tipo de páginas, cualquier detalle extra hace que las conversiones bajen de manera brutal. Y verdaderamente, o sea, incluso cambiar el color, cambiar una imagen, hace que las conversiones varíen y muchas veces que no dé resultados. Entonces, esta es una variable extra que requiere que lo hagas muy bien. Entonces, si no estás en ese punto todavía, no te recomiendo que uses landing pages de ninguna manera. El segundo punto que te recomiendo, o la segunda forma de calificar prospectos, es utilizar formularios con lógica condicional. Actualmente Meta permite hacer esto desde la plataforma ya, y básicamente lo que es tú le das clic al anuncio y te va a pedir el formulario que te menciona aquí. Bueno, te lo menciona dentro de la app de Facebook, ¿no? Te pide lo mismo, nombre, datos de contacto, teléfono, email, etcétera. Y de esta manera tú puedes incluso agregar ya las preguntas de calificación aquí, qué es lo que tienes que hacer, lo que te mencionaba, el consumo, dónde están ubicados, si son niños de hogar, etcétera, ¿no? Y tú vas a seleccionar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, si quieres prospectos de más de 3000 pesos, no sé, mensuales o bimestrales, tú lo ajustas ahí. Y todos aquellos prospectos que no cumplan con eso, simplemente se descalifican automáticamente. Entonces puede que en este punto digas, bueno, ya tengo todo ganado, ¿no? Yo ya tengo mis anuncios generando prospectos, ya los califiqué, pues ya tengo casi mi venta. Y la realidad es que no. Hasta este punto, te digo, puedes tener que ya tienes todo ganado, pero lo que pasa después de esto es crucial. Y te voy a mostrar aquí una pequeña gráfica donde hay múltiples estudios, puedes buscarlos en internet si quieres, donde muestran que es sumamente importante contactar al prospecto lo más rápido posible después de que llenaron el formulario. ¿Y a qué me refiero específicamente con rápido? Bueno, estos estudios sugieren en menos de 5 minutos. Mientras más mientras más tiempo pase después de los 5 minutos, las posibilidades de que el prospecto respondan a tu contacto disminuyen brutalmente. Entonces, honestamente lo que nosotros hemos visto es que lo mejor es hacerlo inmediato, o sea, máximo 1 minuto después de que llenaron el formulario, para garantizar las conversiones. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, la realidad es que vamos a ponernos en los zapatos del prospecto. Imagínate que tú estás en tu trabajo, en tu hora de comida, estás viendo Facebook y encuentras ese anuncio, ¿no? Le das clic, lo llenas y ya, nadie te contacta, vuelves a ponerte inmerso en tus actividades diarias y quizás después de un rato empieces a recibir llamadas de alguien queriéndote contactar mientras tú estás ocupado. Desde luego no contestas porque estás ocupado, claramente, y este ciclo se repite por un par de veces, ¿no? Hasta que quizás ya ni siquiera te acuerdas por qué te están contactando. O cuando contestas no recuerdas de qué anuncio te hablan, ¿no? Y esto pasa muy constantemente en esta industria. Por lo que si contactas a un prospecto, como te mencionaba, en menos de 1 minuto, las probabilidades de que siga en su teléfono todavía son muy altas. Y si lo llamas al instante, desde luego va a recordar todavía de qué anuncio les hablas. Entonces es aquí donde entran las automatizaciones con inteligencia artificial, donde la IA lo hace 24/7, califica y agenda por ti. Porque este es el objetivo, que cuando marquen, vuelva a confirmar los criterios de calificación y agenda la llamada por ti para que ahora sí tú tengas el primer contacto con ellos. Ahora, lo importante de esto es que este agente está disponible 24/7. O sea,
Jamás lo escucharás con un tono apático, jamás lo escucharás cansado, sin energía, y además de que siempre, siempre, siempre hará el trabajo tal y como se lo pediste, es decir, bien y a la primera. Y no importa si te digo, si son las 3 de la tarde, las 3 de la mañana, él está listo para hacer el trabajo y hacerlo bien. Entonces es importante complementar este sistema también con mensajes de texto, porque bueno, actualmente muchas personas prefieren ese medio, entonces es importante estar en los dos canales. Ahora te preguntarás, ¿cómo instalo estas automatizaciones? Bueno, es tan fácil. Hoy en día hay muchísimas empresas que ofrecen esto, están por todos lados. Es tan fácil como que busques en Google AI Call Agent y encontrarás muchísimas empresas que te ofrecen eso. Simplemente, igual que con la parte de inteligencia artificial de los videos, cambian. O sea, lo que hoy es lo mejor, mañana quizás ya no lo es. Entonces, lo mejor es que tú sepas cómo buscarlas y puedas implementar esto. No es nada complejo. Ahora, este paso es súper importante porque es lo que puede aumentar las conversiones, quizás de que cierres 1 a 2 proyectos a que cierres de 3 a 6, ¿no? Ahora, esto es todo por la parte residencial. Realmente si implementas esto, ya estás del otro lado, ya tienes tu sistema de generación de prospectos y créeme, no te tienes que volver a preocupar por prospección y en general casi casi por generar clientes nunca más. Es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa con la parte de comerciales e industriales? Bueno, aquí el juego es completamente diferente. Y aunque irónicamente parecerá más simple, las sutilezas son lo que lo hacen complejo. Entonces vamos allá. La manera para generar este tipo de prospectos, son mediante campañas masivas vía email. Ahora, tú te preguntarás, bueno, quizás yo alguna vez, esto no funciona, ¿no? Porque yo alguna vez quizás contacté o tardé mucho tiempo buscando a un contacto de un tomador de decisión, pasé horas redactando mi correo, se lo mandé y jamás me contestó. Bueno, no te preocupes porque en este momento te voy a enseñar cómo hacer para que eso jamás te vuelva a pasar, ¿no? Bueno, para poder lanzar estas campañas de email, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que realizar una configuración técnica. ¿Por qué? Porque como te mencioné, son campañas masivas. Y con masivas me refiero a 700 emails al día o más. ¿Ok? Al todo abajo de eso, los resultados hacen que disminuya. Entonces, para poder enviar 700 emails al día, no lo puedes hacer desde tu cuenta, ¿no? Tu cuenta Gmail, ¿no? juanitoperez@gmail.com no te va a servir. Tienes que crear nuevos emails y específicamente tienen que ser, tienes que comprar el dominio y una cuenta de email. Como regla general, por cada dominio tienes que comprar 3 cuentas de email y por cada cuenta de email tienes que enviar 20 correos al día máximo. Ahora, previo a hacer esto, bueno, no previo, una vez que ya tienes tus cuentas, tus dominios y tus cuentas, tienes que hacer una configuración de estas variables que la verdad es un tema bastante complejo. Podría hacer un video únicamente de cómo hacerlo, pero bueno, estoy seguro que si buscas un tutorial en YouTube te muestran cómo hacerlo de manera simple, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esta es la parte de configuración técnica y esto es indispensable para que previo a lanzar las campañas tengas buenos resultados. Si no haces esto, créeme que no te va a funcionar, ¿no? Así de fácil. Una vez que ya tienes todo esto hecho o cubierto, pasas a la parte de warm-up. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tienen que pasar las cuentas por un periodo de calentamiento, por decirlo así, donde se muestre como que tienen actividad normal, ¿no? Que no están haciendo spam, que lo que tú envías a alguien te lo responde. Básicamente eso es el periodo de warm-up. Y este periodo tiene que durar 15 días. ¿Por qué? Porque esto, o sea, 15 días como mínimo. Esto te va a garantizar que las cuentas o que lo que envíes realmente lleguen a la bandeja de entrada de las personas a las que contactas. Porque de nada te sirve mandar 700, 1500 o 2000 emails al día si van a llegar todos a spam y nadie los va a ver, ¿no? Entonces, mientras esto está pasando, lo que te recomiendo es que tú empieces a obtener los datos de contacto de los prospectos que quieres contactar, ¿no? Ahora, ¿de dónde obtengo esos contactos? Tú dirás, bueno, en realidad existen muchísimas bases de datos y muchísimas formas de hacerlo y todos son válidas dependiendo del tipo de prospecto que tú busques. De manera general, una que te recomiendo es Apollo, porque aquí es una base de datos donde puedes obtener muchísimos tipos de contactos, o sea, muchísimas industrias, manufactura, clínicas, hoteles, ahí puedes encontrar de todo y es como la más sencilla de utilizar. Entonces, para empezar, te recomiendo esa, es muy, muy buena. Entonces, una vez que ya tienes tus contactos, como mínimo te recomiendo yo 3000 por mes. O sea, ese es el mínimo que nosotros implementamos para nuestros clientes. Entonces, una vez que ya tienes tus 3000 contactos y todo lo previo, puedes comenzar a generar tu secuencia de email, ¿no? Los correos básicamente que vas a enviar. Nosotros te recomendamos que sea máximo 3 emails, o sea, el email inicial y 2 de seguimiento, no más. Y a veces el tercero está de más. O sea, lo mejor es que lo hagas de 2.
Ahora, los mensajes tienen que ser simples y directos. Nada, si creas una Biblia enorme diciendo cómo les puedes ayudar, créeme, no vas a tener respuestas. Porque el email es una vía donde tiene que ser, lo que envíes tiene que ser muy fácil de escanear en segundos. O sea, y no me refiero a minutos. Si tu correo tarda minutos en leerse, ya estás perdido, ¿no? Entonces, mientras más simple y directo y enfocado en cómo los puedes ayudar, eso es lo mejor, o lo que más va a funcionar. También tienes que considerar agregar algo de personalización única al prospecto que estás contactando. Entonces, realmente esos son los tips que te puedo dar. Son como los principios que harán que esto funcione bien para ti. Entonces, una vez que ya tienes todo esto y ya pasó el periodo de warm-up, es importante, puedes comenzar a, pues sí, a lanzar tus campañas, ¿no? Y responder a las respuestas positivas. Ahora, para lanzar las campañas, no tienes que mandar tú los correos, no tienes que mandar los 700 correos todos los días. Hay plataformas que hacen esto por ti. Yo te recomiendo Instantly o Smart Lead, son las mejores en este momento. Pero como te digo, si en el futuro cambia, es cuestión de que actualices nada más lo que está funcionando mejor, ¿no? Pero hoy en día, estas son las mejores plataformas. Así que estarás muy bien con ello. Entonces, supongamos ya lanzaste tus campañas, estás recibiendo respuestas positivas como estas. Por ejemplo, buen día, sí, nos gustaría recibir una cotización, te comparto el recibo de luz. Te anexo recibo de CFE, buenas tardes, te anexo recibo de luz. Y, sí, o sea, realmente podríamos seguir así. Muchas veces te anexan el recibo, te piden una visita o tú puedes pedir una visita virtual, una reunión virtual. Eso depende ya bastante de tu proceso de ventas. Pero de manera general ya deberías de poder estar generando prospectos comerciales e industriales de manera constante, sin tener que pasar horas haciéndolo manualmente. Y este punto es muy importante porque no tienes idea de la cantidad de personas que hemos conocido y que nos dicen, o sea, el vendedor nos dice, yo una vez, o sea, que llego con el tomador de decisión, la venta está, o sea, hay muy altas probabilidades de que se cierre la venta. Pero el problema es llegar a ese tomador de decisión o digamos abrir la puerta. Y con esto estás resolviendo ese problema, porque estás abriendo la puerta para que ahora sí puedas presentar lo que tienes. Y si eres como esos vendedores que me comentan que tienen un porcentaje de ventas muy alto, de cierre, perdón, pues bueno, realmente has resuelto uno de tus mayores problemas. Ahora, ¿qué puedes esperar de ambos sistemas? Bueno, para la parte residencial deberías esperar un mínimo de 30 a 60 prospectos calificados cada mes, utilizando el presupuesto mínimo que te mencioné, de los cuales alrededor de 3 a 6 prospectos deberán de convertirse en clientes como mínimo, ¿ok? Idealmente te digo, lo ideal es que subas el presupuesto para que obtengas mejores resultados, pero bueno, este es el presupuesto mínimo, 200 pesos al día. Ahora, para la parte comercial e industrial, con el volumen recomendado de 3,000 prospectos al mes, y si hiciste todo correctamente, deberías de estar obteniendo alrededor de 25 a 30 interesados al mes, de los cuales alrededor de 1 a 2 deberán de convertirse en cliente una vez pasa el ciclo de ventas. Con todo lo anterior, realmente ya tienes todo lo necesario para comenzar a generar prospectos de los 3 tipos que hay en Solar. Y lo mejor de todo es que ya te ahorrarás gran parte de la prueba y error, porque ambos sistemas ya están validados, ya están diseñados partiendo de conceptos que te mencioné anteriormente y de manera general están funcionando. Los implementamos nosotros todos los días con nuestros clientes y obtenemos resultados maravillosos. Ahora, recapitulación. Como resumen, utiliza los siguientes sistemas. Para residencial, generación de prospectos, generación de prospectos utilizando Meta Ads, calificación y filtrado inteligente utilizando el formulario con lógica condicional y el seguimiento automatizado con inteligencia artificial. Para comercial e industrial, utiliza las campañas masivas de email con mínimo 700 emails al día. Utiliza la base de datos y mensaje correcto con los principios que te mencioné. Y ten una velocidad de respuesta rápida y de la manera adecuada. ¿Ok? De la manera adecuada me refiero a que de que lo hagas bien, o sea, con los principios que te mencioné, o sea, igualmente siempre mantén tus mensajes concisos, claros, simples y fáciles de leer, esa es la clave, ¿ok? Entonces, ahora que ya sabes todo esto, pues realmente tienes un par de opciones. ¿Por qué? Porque ya tienes todo lo necesario para generar prospectos y las preguntas clave aquí ya no son qué sistemas usar, qué nuevo método de LinkedIn voy a probar, ¿realmente funcionan? Bueno, esas ya no son las preguntas aquí, sino la pregunta clave aquí es ¿quién implementará esos sistemas en mi empresa? Y realmente en este punto tienes varias opciones. La opción número 1 es seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Bueno, malo, eso te lo dejo a ti, pero seguir haciendo lo mismo. Y obviamente los resultados seguirán siendo los mismos. Opción número 2 es implementar los sistemas tú mismo o alguien de tu equipo.
La parte positiva de esto es que desde luego, pues tú estás en control de los sistemas, ¿no? Son tus prospectos que salen para ti, te asegura que lo que sale en tu campaña es tuyo, ¿no? Entonces tú eres el responsable de esa campaña, lo que es algo bueno. La parte mala de esto es que lleva una curva de aprendizaje. Y en este periodo, desde luego, los resultados que vas a tener son variables. Adicional a que, aunque los conceptos ya están validados, esa curva de aprendizaje puede que te cueste capital y tiempo invertido para poder aprender. La opción número 3 que tienes es contratar a una agencia de generación de prospectos genérica. Y el problema de esto es que, incluir la palabra genérica, porque hoy en día es muy fácil equivocarse con estas agencias, porque hay muchísimas. Realmente muchas de ellas no tienen ni idea de lo que están haciendo y pues te digo, es muy fácil que por alguna razón termines con ese tipo de agencias. Em, otro de los problemas que tienen es el esquema que manejan muchas veces. Y específicamente me refiero a cuando te ofrecen un esquema típico de pago por prospecto, ¿no? O por cierre. ¿Y cuál es el problema de esto? Tú dirías, bueno, pues a mí me conviene pagar solamente por los prospectos cuando tengo un pago cuando hago un cierre o cuando me dan un prospecto. Podrías pensar que es lo mejor, pero aquí está el truco. Cuando una agencia te ofrece muchas veces pago por prospecto, lo que hacen es manejar prospectos compartidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la agencia busca generar prospectos al precio más barato para generar la mayor cantidad. Y cada prospecto que sale se lo reparten a todos sus clientes. O sea, un mismo prospecto lo revenden a todos su pool de clientes. Y esto, desde luego, desde el lado de la agencia es muy bueno porque es muy lucrativo. Pero desde el lado del cliente, pues imagínate los resultados. O sea, imagínate un prospecto que llenó un anuncio una sola vez y ahora le marcaron ya 20 empresas para ofrecerle lo mismo. Entonces, desde luego, las probabilidades de éxito con ese prospecto son nulas. Y desde luego, anteriormente nosotros manejamos pago por prospecto, pero pagos de manera exclusiva. Nosotros nunca implementamos este modelo porque no se nos hace ético ni realmente queremos pues dar los mejores resultados y esto desde luego no te los va a dar. Entonces, podríamos implementarlo si quisiéramos hoy, pero pues es algo que jamás haremos, ¿no? Y ahora, el pago por cierre. Bueno, pues tú me dirás, este es el mejor porque pues pago únicamente cuando realmente cierro una venta. El problema de esto es que es muy similar a lo anterior, porque tú imagínate, una empresa o una agencia que te ofrece este esquema realmente no tiene la forma, primero no tiene injerencia en el cierre, porque ellos generan el prospecto, pero pues desde luego no manejan el cierre, ¿no? Entonces no tienen manera de influir en eso. Y número dos, hoy en día es imposible tener seguimiento verdadero de qué está pasando con los cierres o de si hay un cierre o no. Entonces, desde el punto de vista de una agencia que te ofrece esto, es muy posible que de alguna manera tal vez estén también haciendo lo de prospectos compartidos. Porque, pues vaya, si su única forma o su única fuente de ingreso va a ser cuando un prospecto cierra y si hay posibilidades de que el prospecto pues quizás jamás avise de que el proyecto cerró para no pagar, pues tú me dirás si conviene para la agencia o no. Entonces te pongo aquí, el pago por cierre es temporal, generalmente te lo van a ofrecer agencias que están empezando, que no tienen tanta experiencia y lo único que quieren es pues adquirirla, ¿no? O tratar de fichar clientes de alguna manera para ver cómo generar, básicamente probar sus sistemas, así de fácil, ¿no? Y adquirir algo de experiencia. Entonces es una de las grandes problemáticas. Y la última es que estas agencias generalmente trabajan en todos los nichos de mercado, o sea, no están especializados en nada y son, pues vaya, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces se aplica perfectamente aquí. Quizás trabajan en todos lados, pero pues no son tan buenos en ninguno específico, ¿no? Y la opción número 4 que tienes es trabajar directamente con nosotros. Únicamente trabajamos con empresas solares, es importante mencionarlo otra vez. Y esto es importante porque lo hemos hecho tantas veces con empresas solares que nosotros realmente ya sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Así de fácil. Entonces, anteriormente te mencionaba la curva de aprendizaje. Bueno, imagínate la curva de aprendizaje que hemos tenido haciéndolo una y otra y otra y otra vez con nuestros clientes, que todos están en solar, pues se recorta de manera exponencial. El tercer punto es que nuestros incentivos están alineados, porque si no te damos resultados no pagas. Entonces hay de dos, o tienes tus prospectos o tienes tu dinero, así de fácil. Y bueno, aquí te puse una pequeña gráfica
mostrándote que en el proceso, digamos, general de ventas, ¿no? Tu estado actual de tu empresa, supongamos cualquiera que sea, y el estado al que quieres llegar en cuestión de ventas o de ingreso en la empresa. Entonces, para poder lograr eso, desde luego hay como algunos temas que se tienen que cubrir para llegar a esas ventas. La parte de generación de prospectos, la calificación, los agendados y recordatorios y la parte de ventas. En este caso, nosotros nos encargamos del 80% de este proceso por ti. Tú no tienes que hacer nada. Simplemente nosotros te entregamos ya el prospecto para que tú puedas cerrar la venta y básicamente avanzar y aumentar los ingresos de tu empresa. Es muy sencillo, de verdad. Ahora, ¿qué puedes esperar de trabajar con nosotros? Desde luego, lo primero es implementar un sistema de generación que te generará como mínimo 500,000 pesos al mes. Ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque únicamente requieres invertir alrededor de 60 minutos. 30 minutos en la llamada, 30 minutos en el proceso de integración y con esto nosotros tenemos todo para implementar los sistemas en tu empresa. De esta manera trabajarás directamente con una agencia especializada en solar que sabe lo que funciona y que lo ha hecho múltiples veces con sus clientes con resultados comprobados. Ahora aquí te muestro una pequeña tabla con los resultados estimados que nosotros vemos con el presupuesto mínimo, cabe recalcar, en la parte, por ejemplo, residencial, ¿no? Que es en el sistema más sencillo, donde con generar prospectos puedes simplemente tener dos cierres al mes. Si los calificas bien, puedes incluir o aumentar un cierre extra al mes. Si lo contactas con esto que te decía de la inteligencia artificial, puedes subir un proyecto más todavía al mes. Y si agregas la parte de recordatorios y seguimiento constante, automatizado, puedes cerrar un proyecto más todavía, lo que al mes te puede dar un total de 5 cierres extra al mes. Todo esto con presupuesto mínimo, por cierto, ¿eh? Y si consideramos un ticket por proyecto de 100,000 pesos, serían alrededor de 500,000 pesos mensuales extras, ¿ok? Entonces, digo, pues si estás empezando, creo que 500,000 pesos extras, pues son atractivos en cuestión de ingresos para tu empresa, ¿no? Y imagínate el portafolio que comenzarías a construir con eso. Ahora, en este caso, nuestro precio es menos del 5% de eso, más pago por resultado. Entonces, no te tienes que preocupar por nada de lo que te acabo de decir, únicamente por cerrar las ventas si así lo deseas y quieres trabajar con nosotros. Además, como bonus, para las empresas o negocios que califiquen, si entregamos menos prospectos de los garantizados en un ciclo de 90 días, te devolveremos 2,000 pesos por cada prospecto faltante hasta la tarifa completa. ¿Ok? Sin letras pequeñas ni preguntas, simplemente obtienes lo que te dije antes, tu volumen prometido de prospectos o tu dinero de vuelta. Y realmente la única razón por la que podemos garantizarte algo como esto es, una, porque estamos locos y dos, porque lo hemos hecho múltiples veces con nuestros clientes. Únicamente trabajamos con empresas a las que realmente les podemos dar resultado y eso es muy importante porque no aceptamos a cualquier tipo de empresas. Somos bastante selectivos con quién trabajamos porque desde luego queremos darle lo mejor en cuestión de resultados y que pues sea algo, o sea, que inviertes esto y obtengas una ganancia masiva. Eso es lo que nosotros buscamos. Y si cumples con eso, realmente trabajaremos contigo. ¿Ok? Ahora, en términos de siguientes pasos, para una explicación detallada de cómo se verían estos sistemas implementados en tu empresa, para que puedas agregar, como te dije, un mínimo de 500,000 pesos al mes, pero bueno, sería más, imagínate, si estos proyectos fueran comerciales o industriales, pues ya te imaginarás el retorno. En un esquema de pago por resultados, agenda una llamada en el link que encontrarás acá abajo en la descripción. En caso de que ya no haya espacios o si se agotan, por favor escríbenos a hello@verelmedia.com y te atenderemos por ahí. Ahora, entonces, pues básicamente esto es lo que te quería comentar. Si crees que cumples con las condiciones o los criterios que te platiqué, agenda la llamada y comienza a ver resultados cuanto antes. Ahora te voy a explicar un poco o te voy a platicar un poco de las preguntas frecuentes que tenemos con nuestros clientes. Entonces, me estoy iniciando y aún hago todo en mi empresa. ¿Soy candidato a esos sistemas? Bueno, la respuesta es sí. Eres candidato ideal para el sistema residencial, porque es más ágil y requiere menos estructura comercial. Te permite generar oportunidades desde el inicio mientras construyes tu portafolio de proyectos. Ahora, ¿qué es lo que te hace diferente a cualquier otra agencia? Bueno, nuestros sistemas, como te comenté, se basan en principios de marketing probados. O sea, quiere decir que esto han funcionado desde hace mucho tiempo, funcionan ahorita y seguirán funcionando por siempre. Eso hace la diferencia, porque además de eso, nosotros, como te mencioné, los hemos adaptado específicamente al sector solar y ya lo hemos validado con múltiples empresas como la tuya, quizás, en el futuro.
Ahora, ¿funcionará para mí? Mira, la pregunta realmente no es si funcionará, sino hasta qué punto lo hará. Los resultados están garantizados. Lo que varía es el nivel de retorno. Esto depende de factores como tu oferta, tu equipo comercial y cómo dé seguimiento a cada oportunidad. Entonces, puedes estar tranquilo por esa parte. Y si no es rentable para mí, bueno, antes de trabajar con una empresa, hacemos un análisis numérico completo para asegurarnos de que tenga sentido financiero para ambas partes. Evaluamos tu porcentaje de cierre, tu ticket promedio y el volumen estimado de prospectos que llegarán al mes. Entonces, si vemos que realmente hace sentido, te ofreceremos los servicios y si realmente no hace sentido, seremos honestos para que pues, no pierdas tu tiempo y dinero, ¿no? Muy sencillo. ¿Y tú cómo ganas si yo no vendo? Bueno, si tú no vendes, es muy simple, tú no continúas el servicio con nosotros. Y si no continúas, nosotros no ganamos dinero. Por eso solo trabajamos con negocios que pueden convertir y obtener un retorno. Es por eso que te digo, antes hacemos la calificación de nuestros prospectos. Ahora, ¿qué garantía tengo si esto no se cumple? Como te comenté, si tu empresa califica y al finalizar el periodo de 90 días no alcanzamos el número de prospectos promedio, te reembolsaremos 2,000 pesos por cada prospecto que falte hasta cubrir el monto invertido. Se puede pagar solo por cierre, no manejamos esquemas de pago por cierre, aunque hacemos todo lo posible desde nuestra cancha para facilitar el cierre por ustedes, no tenemos ningún control sobre él. Pero como te comenté, nosotros hacemos lo máximo posible para que sea relativamente sencillo para ti. La parte del seguimiento, la calificación de los prospectos, es algo que está diseñado precisamente para maximizar las conversiones. Ahora, voy a quemar mi marca o aparecer como spam. Esto es en el caso de comercial industrial. La respuesta es no. Nosotros enviamos los correos desde cuentas alias de tu empresa. Por ejemplo, supongamos que tu correo original es mauricio@tuempresa.com. Bueno, lo que nosotros hacemos es crear dominios separados para asegurar que tu dominio principal siempre esté a salvo y no sea marcado como spam, usando como ejemplo tu-empresa.com y desde luego pues, los alias que te mencionaba. Entonces, todos los dominios que compramos te van a redirigir directamente a tu dominio original para que haya más confianza y que por temas de branding. Así que no te preocupes por eso. Ahora, en el caso de comercios e industrias, ¿hacen spam? Para nada. Como te mencioné anteriormente en los principios, los correos que enviamos son personalizados al prospecto y únicamente se los enviamos a personas a las que realmente se pueden beneficiar de este sistema. Así que no te preocupes por eso. ¿Cómo generar los prospectos o los contactos a los que se envían correos en comercial industrial? Como te mencioné, dependiendo del tipo de prospecto que necesites, utilizamos diferentes fuentes o sistemas de bases de datos. Sin embargo, realmente todos se basan exclusivamente en información pública y bases de datos comerciales, por lo que el proceso es completamente ético y transparente. ¿Facturas? Sí, sí facturamos. Y previo a trabajar te enviaremos un contrato y un NDA para que tengas la confianza de que estés protegido en todo momento. ¿Puedo ajustar o cambiar el perfil de lead? Sí, entendemos que conforme pase el tiempo, posiblemente tu target cambie. Entonces, tu prospecto puede evolucionar, así que solamente tienes que mencionarnos el nuevo prospecto que estás buscando, el nuevo perfil, y nosotros lo ajustaremos sin ningún problema. ¿Hay conflicto con otros clientes en la zona? No. Como te mencioné, nosotros manejamos el esquema de prospectos exclusivos, por lo que son únicos. O sea, lo que sale de tu campaña es para ti y nadie más. No lo compartimos entre todos nuestros clientes. ¿En cuánto tiempo puedo comenzar a ver resultados? Para la parte residencial, los primeros resultados suelen llegar dentro de la primera semana tras el lanzamiento, que toma de 7 a 10 días máximo, una vez el proceso de onboarding o de integración se realizó. En la parte comercial e industrial, las campañas están listas en 14 a 17 días y los primeros prospectos comienzan a generarse, ¿ok? Entonces, realmente el único periodo de espera es previo a lanzar la campaña. Una vez se lanzan las campañas, empezarás a ver resultados en los primeros días para ambos sistemas. Así que están bastante bien diseñados, te lo repito. Entonces, realmente eso es todo. Nuevamente, si cumples con los requisitos que te comenté y estás interesado en implementar esos sistemas para aumentar los ingresos de tu empresa, agenda una llamada en el link de acá abajo y nos vemos pronto. Gracias por ver este video. Bye.